Buenos días. Para terminar con este bloque de fuerza natural, yo les voy a hablar sobre la fuerza en el antropoceno. ¿Qué hace tan especial este planeta, cambio climático y el antropoceno, y el desafío de mantener la sustentabilidad de nuestro planeta? Como ya vimos en las dos presentaciones anteriores, la Tierra es un planeta dinámico, en constante movimiento de masa y de energía. El sistema climático está compuesto por estas esferas, la atmósfera, la litosfera, hidrósfera y más recientemente la antropósfera, es decir, nosotros, los seres humanos. Y el clima está regulado por complejas interacciones entre las distintas componentes del sistema climático, como está ilustrado con todas estas flechas que ustedes ven en el esquema de su izquierda. ¿Por qué y cómo cambia el clima del planeta? Para ilustrar esto, vamos a introducir dos conceptos y lo voy a hacer con una analogía de un sistema muy simple. Los dos conceptos son el de forzante y respuesta. En el sistema acá tenemos una botella con agua, un sistema muy simple, y tenemos un mechero, que sería el forzante, la fuente de energía. Cuando yo prendo el mechero, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a aumentar la temperatura, ¿verdad? Y va a aumentar la temperatura hasta estar en un momento de equilibrio. Y esa sería entonces la respuesta de mi sistema al forzante. Ahora, claramente el planeta es un sistema muchísimo más complejo, pero la Tierra también está en balance energético o balance radiativo, como le llamamos. En nuestro caso, el forzante, el motor que nos da la energía es el Sol y a su vez la Tierra emite una cantidad de energía. Cuando la energía que entra del Sol y la energía que nosotros medimos son iguales, hablamos de que estamos en una temperatura de equilibrio. Esto determina la temperatura del equilibrio, que para el periodo preindustrial es así como 14,5 grados. Dijimos que el planeta es muchísimo más complejo y hay interacciones, y en particular hay ciclos, y estos son absolutamente centrales. El ciclo más conocido es el ciclo del agua, que todos conocemos, ¿verdad? Y se refiere a la transformación del agua entre sus tres estados, gaseoso, líquido, sólido. Y en esa transformación se mueve energía y masa. Pero hay varios otros ciclos muy importantes en el planeta y particularmente importante en este caso es el ciclo del carbono. Al igual que el agua, el carbono lo tenemos en distintas formas. Lo tenemos en forma gaseosa como CO2 en la atmósfera, lo tenemos en forma orgánica, es el ladrillo de la vida en toda la biosfera, y donde de hecho más carbón tenemos es en las rocas. Aquí nuevamente las flechas indican la transformación del carbono y déjeme contarle que esas transformaciones están fuertemente ligadas al trabajo que hacen los microorganismos a través de la fotosíntesis. Ellos son los responsables de mover el carbono a través del planeta. Y esa flecha que aparece ahí son las emisiones humanas. Desde comienzos de la era industrial hemos perturbado este ciclo natural inyectando y quemando combustibles fósiles. Déjenme ilustrar esto simplemente con un número. Lo que nosotros quemamos en un año en combustibles fósiles se demoraron microorganismos a través de la fotosíntesis 1 millón de años en construir. Ese es el nivel de perturbación. Ahora, hay dos características muy importantes del CO2 que hace que este problema sea tan complejo. Por un lado, es un gas bien mezclado. ¿Qué significa esto? Que no importa dónde yo lo emita, rápidamente se mezcla. Yo lo mido en Antártica, lo mido en Santiago o lo mido en el centro de Europa, el valor es prácticamente el mismo. La atmósfera no tiene fronteras y por lo tanto es un problema global que nos atañe a todos.
La otra característica tiene que ver con el hecho de que permanece mucho tiempo en la atmósfera y eso hace de que sea un problema intergeneracional. CO2 que fue emitido por gente que ya murió va a afectar a humanos que todavía no han nacido. Ok, entonces hemos visto que hemos perturbado este sistema y ¿cuál es la respuesta que hemos observado? La podemos medir de nuevo en temperatura. Y en esta serie de tiempo están las temperaturas anuales globales del planeta desde el año 1880 y el año 2016 fue el más cálido del registro, 2017 es el tercero más cálido y el planeta se ha calentado 1 grado. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa esto? ¿Esto es mucho, es poco, es usual, es inusual? Para esto, veamos de nuevo temperatura. En este caso, esto es una reconstrucción por los últimos 20.000 años. 20.000 años atrás es el último máximo glacial. Si ustedes han visto la película La Era del Hielo, 1, 2, 3 o 4, ese es el periodo. Y entonces, desde el último máximo glacial, el planeta se calentó algo así como 2,5 grados en 8.000 años. Después hubo un periodo en que se calentó un poco más rápido, otros 2 grados en 4.000 años. Entonces eso es lo que tenemos que poner en contexto con ese calentamiento que hemos observado ahora en 100 años. Entonces, no es que el planeta no se haya calentado antes, que esto es primera vez que ocurre, pero es la tasa de cambio lo que ha cambiado significativamente. Y otra cosa que sale aquí en esta figura es que los últimos 10.000 años, más o menos, el Holoceno, ha sido un periodo que ha tenido temperaturas bastante constantes, ¿verdad? Y es en este rango en que se han desarrollado las civilizaciones humanas. Y es de este rango de los que hasta ahora nos estamos comenzando a salir. El hecho de que no estemos entonces saliendo de este rango ha hecho que los geólogos hayan decidido, aceptado la idea de que no estaríamos saliendo de la era del periodo del Holoceno y estaríamos entrando a una nueva era geológica, el Antropoceno, una época en que los humanos hemos alterado significativamente el planeta. No lo hemos alterado solamente cambiando la composición química de la atmósfera, aumentando el CO2 en la atmósfera. Hay un sinnúmero de indicadores que han cambiado. Y más o menos desde mediados del siglo XX había una gran aceleración de cambios con aumento de la población, aumento de población en zonas urbanas, aumentos de uso de energía, de agua, de fertilizantes, destrucción de la capa de ozono, acidificación del océano. Ok. Entonces vimos que este forzante produce una respuesta que la hemos medido por ahora en la temperatura media, pero no solamente a nosotros nos interesa un cambio en la temperatura media, hay otro tipo de eventos que nos preocupan mucho más, eventos extremos, porque son estos los eventos que tienen un impacto mayor en nuestras sociedades. Y aquí ven algunas fotografías de eventos recientes que han ocurrido en Chile que han tenido gran impacto, aluvión de Atacama, marea roja en Chiloé, incendios forestales y más recientemente el aluvión en Villa Santa Lucía en Aysén. Entonces, cada vez que aparecen estos eventos, llegan los periodistas a los climatólogos y nos preguntan, ¿esto fue provocado por cambio climático? Y evidentemente la respuesta no es tan fácil. Lo primero que hay que decir es que hay factores humanos siempre y también hay factores climáticos que pueden ser naturales o antropogénicos. Cuando podemos decir de que este evento no hubiese ocurrido o su probabilidad cambió porque fue antropogénico, entonces hablamos de atribución, que en general es difícil. Esta curva representa la distribución de una variable meteorológica, pensemos temperatura, la temperatura promedio, ¿verdad? Y en la cola están los eventos extremos, en este caso sería esa cola azul, algo que ocurre con un 1% de probabilidad. Con un clima cambiante, esta curva se mueve a la derecha y con eso ustedes ven de que lo que antes tenía una probabilidad de ocurrencia solamente de un 1%, ahora tiene una mayor probabilidad de ocurrencia. Y teóricamente entendemos
que en un clima cambiante van a cambiar la frecuencia, la duración, la intensidad de estos eventos extremos. Un ejemplo importante para Chile fue la mega sequía que tuvimos en los últimos 7 años, un déficit de las precipitaciones como de un 30%, una buena parte del territorio nacional, asociado a eso una disminución importante de los transportes de sedimentos, deterioro vegetacional, aumento de los incendios forestales, aparición en la prensa, o sea, interés público, y también un importante aumento en gasto en camiones aljibe para poder darle agua potable a la gente. Todos los que estuvimos el año pasado en esta misma fecha en Santiago o en la parte centro-sur del país nos acordaremos de una temperatura muy alta. Aquí están las temperaturas de enero de Santiago desde 1950, y el año pasado las temperaturas fueron 3 grados más altas en promedio, ¿okay? Y esto fue entonces un ingrediente propicio sumado a la sequía para tener también la temporada de incendios más alta del mundo. Ok, así que el clima ha cambiado, lo hemos perturbado, hemos visto mayores eventos extremos, aunque no lo hemos atribuido todavía a cambio climático. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Y aquí viene la buena noticia. Después de prácticamente 2 décadas de negociaciones bastante infructuosas, en el año 2015 los países se pusieron de acuerdo en el Acuerdo de París, es un resultado histórico y el objetivo es limitar el calentamiento a 2 grados. Recordemos que ya nos hemos calentado 1 grado. ¿Qué significa esto en concreto? Hay una cantidad infinita de CO2 que podemos echar a la atmósfera, algo así como 800 gigatoneladas, de las cuales 65% ya están allá. De esa torta nos hemos comido un 65%, nos queda un 35%. ¿Qué significa esto? ¿Es mucho, es poco? Más o menos. Nos da un tiempo, pero también hay una cierta urgencia y el problema hay que solucionarlo en las próximas décadas. La otra buena noticia es que tenemos medidas de mitigación. Uso más eficiente de la energía renovable, del cual por suerte hemos tenido un boom en Chile en los últimos años. También cambios de estilo de vida y comportamiento. Hasta ahora yo les he contado una historia que es una historia tradicional y quisiera ahora agregar un elemento unas ideas que me han dado vuelta en los últimos años. Y yo creo que un elemento crucial para resolver esta crisis del cual el cambio climático es un síntoma, son mujeres. Déjenme explicarle por qué. O más que mujeres, me refiero a una cierta cantidad de valores que tradicionalmente asociamos al género femenino. Ella es Cristiana Figueres y este es un pequeño video de su charla TED. Ella fue la secretaria ejecutiva de la Convención Marco y jugó un papel preponderante en el éxito de la firma del Acuerdo de París. If you were told your job is to save the planet, put that on the job description, and you have full responsibility, but you have absolutely no authority because governments are sovereign in every decision that they take. Well, I would really love to know what you would do on the first Monday morning, but here's what I did. I panicked. And then I panicked again because I realized I have no idea how we're going to solve this problem. And then I realized I have no idea how we're going to solve this problem, but I do know one thing. We have got to change the tone of this conversation because there is no way you can deliver victory without optimism. And here I use optimism as a very simple word, but let's understand it in its broader sense. Let's understand it as courage, hope, trust, solidarity, the fundamental belief that we humans can come together and can help each other to better the fate of mankind. Solidaridad,
colaboración, bien común. Entender de que somos parte de un sistema que está vivo y que debemos respetar los ciclos que han permitido que se desarrolle la vida en este planeta. Porque convengamos que las mujeres no hemos jugado un papel muy preponderante en el desarrollo de nuestras sociedades. Podríamos ilustrarlo con esta frase, desarrollo del hombre versus madre naturaleza, como una manera de ver nuestras sociedades que necesita subordinar el entorno circundante. El desafío del cambio climático es uno de justicia. Lograr la justicia requiere reconstruir la manera que habitamos, que vivimos y trabajamos nuestras vidas. Muchas gracias.